El 90% de los modelos actuales de inteligencia artificial han sido producidos desde la industria y no desde la academia. Y sabemos que la industria tiene como sus intereses particulares, sus objetivos, que si es que tú no pagas por un servicio en un mundo virtual, en una red social, es que tú eres el producto. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Flaxo Radio llamado Cartografías de la IA, donde conversamos sobre inteligencia artificial, datos y ciudad. En cada episodio exploraremos cómo las tecnologías digitales están transformando la vida urbana, el trabajo, la vivienda, la movilidad y las decisiones públicas. Un podcast para pensar, con mirada crítica, los desafíos del presente y las ciudades del futuro. Yo soy Stephanie Torres Viricochea. Yo soy Pablo Cabrera Barona. Y esto es Cartografías de la IA. Hola a todos, soy Stephanie Torres Viricochea y este es el podcast llamado Cartografías de la IA, en donde vamos a hablar acerca de cómo la IA está vinculada con lo urbano, pero además también cómo tiene tintes, capas, matices, layers, y cómo esto es un tema importante. Y estoy con Pablo. Hola a todos y todas, soy Pablo Cabrera Barona, bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre inteligencia artificial, en donde, como dice Stephanie, vamos a enlazar distintas temáticas sobre este tema, pero con la parte urbana y social. Sí, bueno, es básicamente eso y no sé, yo quería como empezar con un preámbulo, como este es un episodio que se llama Trazando el Mapa, entonces vamos a hablar un poquito de distintas matices que tiene la IA y bueno, su vínculo con lo urbano y con lo social, pero antes como, ¿qué es la IA? O ¿cómo podríamos ponerle un concepto a la IA? No sé si Pablo, ¿tienes algún concepto? Sí, bueno, la inteligencia artificial comprende un conjunto de procesos, digamos, que podrían emular de alguna manera la inteligencia humana. La inteligencia artificial aprende y hay distintos tipos de aprendizaje que nos sirve para, por ejemplo, clasificar objetos o para predecir fenómenos territoriales urbanos. Y también aprende por reforzamiento la inteligencia artificial. Podría aprender por reforzamiento. Va mejorando y lo que ha surgido en los últimos 2 años es la IA generativa, que es lo que creo que ha sido una revolución social. Y el ejemplo más emblemático es ChatGPT, ¿sí? Que es, lo podemos ir conversando, es un transformer, suena medio raro, pero sí, detrás es un modelo que se llama Transformer y fue, digamos, el primero de uso popular, pero hay muchos más. Sí, es un tema que se vuelve muy popular durante los últimos años. Y más que nada yo quería como también ahondar en cómo la ciudad funciona también con sistemas de inteligencia artificial y en ese caso, digamos, como hay conceptos como Urban Intelligence o los mismos algoritmos de las plataformas de laborales, por ejemplo, como Uber, como Airbnb, como todo esto, digamos, ya es la IA incluida dentro de la ciudad y dentro de cómo nosotros estudiamos la ciudad. Entonces, en este caso, cómo se toman decisiones también respecto a eso. Y, digamos, yo quería también decir cómo los datos, porque la ciudad es un organismo vivo que produce datos. Y los datos son insumos que usa la IA. Entonces, ChatGPT, como tú decías, es un transformer que, claro, predice las palabras que va a decir después. Pero ¿qué pasa cuando la ciudad también produce datos y cómo podemos predecir comportamientos o podemos planificar mejor una ciudad? ¿Cómo podemos predecir lo social? Es muy complejo como pensar acerca de eso. No sé, ¿qué se puede conversar acerca de esto? Sí, ahí, Stephanie, dijiste como una palabra que me gusta mucho, es entender la ciudad
desde un punto de vista de organismo como un gran metabolismo. Y como un gran metabolismo va a haber un flujo de materia y energía, pero también de datos, ¿sí? Y en ese sentido decimos, ¿sí?, desde la visión urbana, que la vida de los residentes de una ciudad se expresa no solamente en el mundo físico-ambiental, sino también en el mundo virtual. Y es muy interesante, recuerdo un estudio en donde identificaron que el uso de la red social, en ese tiempo se llamaba Twitter, ahora se llama X, pero el uso de la red social de X a lo largo de las horas del día en algunas ciudades estadounidenses, este uso, que es algo muy virtual, tenía o generaba patrones de movimiento de la gente que emulaba un sistema complejo, ¿sí?, que emulaba una estructura fractal. ¿Qué es una estructura fractal? Es simplemente una estructura que se va repitiendo a distintas escalas. Un árbol tiene una forma determinada a una escala digamos, más gruesa, más grande. La rama de ese árbol se asemeja a ese árbol porque tiene ramificaciones. Una hoja más pequeña se puede emular la forma del árbol original. Ese es un fractal, una forma similar que se va repitiendo a distintas escalas. Y, oh sorpresa, el uso de una red social por seres humanos, si era geolocalizada en la ciudad, daba lugar a una forma fractal. Entonces, bien interesante cómo incluso nociones orgánicas se pueden enlazar con nociones sociales y de infraestructura urbana. Sí, totalmente. Y lo mismo, otro estudio, bueno, más que nada está en el ámbito de las Smart Cities, las Intelligent Cities, en donde, claro, hay datos en tiempo real del transporte, del metro, sobre todo en Tokio, y cómo también esa responde a como patrones espaciales muy parecidas al orgánico. Entonces es como muy loco pensar que los datos siguen como esta morfología muy orgánica, ¿no? Y una vez más como evidenciando que la ciudad sí es un ente que produce datos y que por obvias razones también los datos son los insumos que utiliza la IA. Pero hablando de eso, ¿cómo los datos son recolectados o son como mapeados desde el punto de vista ético también, y cómo, digamos, en ciudades del contexto latinoamericano responden a eso? Porque ahorita cuando hablamos de Smart Cities hablamos de ciudades como con una historia tecnológica más avanzada. Entonces ahí yo también tengo un montón de dudas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista incluso de gobernanza, desde el punto de vista de movilidad y de todo lo que enfrasca a la ciudad. ¿Cómo se maneja esa cuestión? Sí, yo creo que es una pregunta que nos lleva a grandes desafíos, porque ahora hablamos de los seres humanos como sensores. O sea, hace muchos años hablábamos de sensores, pero ubicados en el espacio, en los satélites. Sí. Porque no teníamos los teléfonos inteligentes, porque no teníamos los relojes inteligentes. Ahora la literatura nos está diciendo que los humanos ya son sensores urbanos. Nuestro pulso, por ejemplo, nuestro movimiento, nuestra interacción con el mundo está siendo registrada con los celulares que tenemos, los celulares. Y claro, es un gran desafío, y Stephanie recalca la parte ética, ¿sí? Este gran conjunto de datos, ¿a dónde estamos mandando? ¿Sí? ¿Quiénes los están analizando? Y ahí llega el problema de que las grandes corporaciones que manejan modelos de inteligencia artificial, las grandes corporaciones tecnológicas que nos venden celulares, las grandes corporaciones que manejan las nubes, son las que realmente están gobernando los datos.
aunque sean datos nuestros personales, individuales, en el fondo hay un gobierno de datos que queda en pocas manos, en manos de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces creo que es un desafío ético que tenemos que tomar en cuenta. Sí, y justamente dentro de esta temporada es como que existe un episodio específicamente para hablar de ética en la inteligencia artificial, y hay un montón de tela para cortar en este ámbito, ¿no? Y bueno, recalco que los datos son como el nuevo petróleo, y bueno, vivimos en un contexto donde ya se habla de tecnofeudalismo, donde ya se habla del 1% más millonario que resultan ser también los CEOs de estas grandes corporaciones. ¿Bajo qué consentimiento nosotros ofrecemos estos datos que dice Pablo acerca de nuestra presión sanguínea, acerca de los metros que recorremos a pie, acerca de cómo nos alimentamos? O sea, todo eso son datos que se generan y todas las personas ahora ya tienen un teléfono móvil, entonces también estamos hablando de una brecha digital cada vez más reducida, y bueno, estamos como en la urgencia de elaborar un marco ético o alguna normativa que como país, que como Latinoamérica también nos incluya, en todo este proceso, ¿no? Y bueno, aparte de todo lo que se dijo acá y lo que Pablo también recalcó, es como existen ejemplos como para darle al público una especie de ejemplo objetivo de en dónde ya aparece la IA en lo urbano. Según tú, Pablo. ¿Dónde aparece la IA en lo urbano? Esto es bien interesante, porque digamos que oficialmente fue una propuesta de Michael Batty. Me parece que más o menos por el 2012 y 2013, donde él plantea que existe una informática urbana. ¿Sí? Entonces, con Batty dice, hay una informática urbana, ¿por qué? Porque hay un montón de datos relacionados con el funcionamiento de la ciudad y necesitan ser analizados desde un punto de vista cuantitativo, espacial, bajo un paradigma informático. Y yo recuerdo cuando estudiaba mi doctorado que teníamos la clase, nos decían análisis estadísticos avanzados. Todavía no era tan popular el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, y ahora me doy cuenta que todo lo que yo estudié en análisis estadísticos avanzados era Machine Learning. ¿Sí? Y es más o menos por las mismas épocas donde Batty planteó la informática urbana. Es decir, todavía estábamos hablando de estadística avanzada, de informática, desde el punto de vista de la etiqueta, pero en el fondo ya era Machine Learning. De hecho, lo que quiero como ahorita recalcar es de que venimos utilizando Machine Learning, aprendizaje de máquinas, desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Una regresión para los que han estudiado estadística, ya es parte de la gran familia de Machine Learning. Entonces, por ahí más o menos parte la idea de la inteligencia artificial dentro de las ciudades, pero esto se vio fortalecido por la cuestión de las ciudades inteligentes, ¿sí? Smart Cities, que lamentablemente se le ha dado un enfoque, como tú decías, muy tecnológico. Y no nos debemos olvidar que el mismo concepto de ciudad inteligente va más allá de lo tecnológico. Lo tecnológico es una dimensión, pero una dimensión muy importante es la parte institucional y de gobernanza, y la otra, la parte humana. De hecho, decimos que no se podría hablar de ciudades inteligentes si, por ejemplo, son ciudades inseguras para que salgan los niños y niñas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, claro, hay como un montón de técnicas estadísticas que son antiguasas, que son del 1900 y pico, como una regresión simple, que se usa mucho en ciencias sociales, pero es parte del Machine Learning. Y también como que hay otras esferas del Machine Learning, bueno, de la IA, aparte del Machine Learning, como el Deep Learning, Reinforcement Learning y demás, que también son técnicas que se han utilizado y se siguen utilizando en la inteligencia artificial, pero también en nuestro contexto académico para hacer investigación. Entonces es como que siempre estuvo ahí. Es lo que
estoy entendiendo con lo que dijiste, Pablo. O sea, es algo que siempre estuvo presente, pero que ahora como que se ha vuelto parte del mainstream, ¿no? Y pues con esto quiero ahondar en que también hay como otra clase de ejemplos, capaz que un poco más cotidianos incluso de la IA. Y aquí como que también va a haber un episodio muy dedicado al algoritmo laboral, ¿a qué me refiero? A las plataformas. También otra clase de conceptos como el urbanismo de plataformas, como la economía de plataformas, que ya son como un híbrido entre los mundos virtuales y los mundos físicos. Por ejemplo, Airbnb, que es un algoritmo, pero que este algoritmo maneja y decide como precios, decide tipos de huéspedes, decide en dónde es más caro, en dónde no. Entonces hay como esta clase de hibridez urbana, ¿no? Y es una hibridez que también entiendo muy bien, que Pablo, tú has trabajado como últimamente, la yuxtaposición entre ambos, entre lo físico y lo virtual, y no sé si me puedes como hablar un poco más de eso. Claro, sí, hablamos ahora de hibridez urbana. Y de hecho, se ha hablado de hibridez urbana desde hace mucho tiempo, por ejemplo, ciudades híbridas separando lo natural versus lo antrópico, ¿sí? Pero ahora cada vez más se habla de ciudades híbridas, reconociendo que las ciudades funcionan en el mundo físico y en el mundo virtual. Y de hecho podríamos decir que la vida de cada uno de nosotros, como tú dices, se sobrepone y se yuxtapone, ¿sí?, en el mundo físico y en el mundo virtual, y se expresa en estos mundos. De pronto una persona está presente en esta sala o en otro lugar, lo que sea, y al mismo tiempo revisa su red social y pone un comentario en su red social. Está expresando su vida en el mundo físico y en el mundo virtual. Pero todavía sigue habiendo este desafío, esta pregunta de los datos. O sea, es mi dato a través de mi red social, pero ¿quién realmente gobierna estos datos? Y sí es de alguna manera como preocupante de que el 90% de los modelos actuales de inteligencia artificial han sido producidos desde la industria y no desde la academia. Y sabemos que la industria tiene como sus intereses particulares, sus objetivos, que si es que tú no pagas por un servicio en un mundo virtual, en una red social, es que tú eres el producto, que te están analizando mucho. De hecho, las grandes corporaciones tienen cientistas sociales, psicólogos, sociólogos, que están analizando nuestro comportamiento dentro de las redes sociales. Entonces, ¿quién está gobernando esto? También es interesante desde el punto de vista de quién está gobernando los datos, en dónde se están guardando. Cuando más del 60% de datos producidos en el mundo se almacenan en nubes que están manejadas por 3 corporaciones, ¿sí? Para la audiencia, cuando ustedes escuchen nube de datos, puede parecer muy abstracto, puede decir como que algo que está ahí flotando, como un software, pero en el fondo son grandes servidores, ¿sí?, muy potentes, en donde están guardando todos nuestros datos. ¿Y quién lo está manejando? Son 3 corporaciones: Microsoft con Microsoft Azure, Google con Google Cloud y Amazon, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los datos de los seres humanos producidos en los mundos virtuales lo están manejando pocas manos, pocas corporaciones. Y cuando hablamos de estos modelos generados por corporaciones, vemos que la gran cantidad de modelos son producidos en Estados Unidos, un menor número en Europa, ¿sí?, y en China, ¿sí? De hecho, Europa es quien menos está produciendo estos grandes modelos de inteligencia artificial, porque en Europa sí hay un marco, digamos, normativo, regulatorio mucho más avanzado que en Estados Unidos y en América Latina. Pero en Estados Unidos aplican mucho esa filosofía actual de Silicon Valley de avanza lo más rápido que puedas, no importa lo que rompas. Y creo que eso es lo que está pasando con modelos, con nubes, con
software que estamos utilizando, ¿sí? Detrás de esto hay corporaciones que están avanzando lo más rápido que puedan, pero no les importa si rompen algo, no les importa si es que hay alguna rotura, fuga de datos de alguna manera, o alguna rotura incluso social, o rupturas sociales, problemáticas sociales derivadas de el impacto de estos modelos o de plataformas digitales, etcétera, ¿no? En el mundo real. Totalmente, como el caso de Mitos, ¿no? Sí. Que fue hace una semana. Claro, porque haciendo como un resumen, es un modelo de inteligencia artificial como superior a Claude de Anthropic, pero igual fabricado por Anthropic, y bueno, estaba como en cuarentena este modelo, ¿no? Estaba como encerrado en un sandbox, que es un espacio virtual como desconectado del internet y de lo social. Y bueno, solo funcionaba internamente para la empresa. Lo que pasó hace una semana fue que esa inteligencia artificial que estaba encerrada en este entorno logró como salir. O sea, logró conectarse a internet sin que nadie se lo pida, y envió como un montón de mails a los CEOs de Anthropic diciendo: salí, como me escapé. Y obviamente publicando el código de cómo lo hizo, y obviamente descubriendo como muchas otras vulnerabilidades en otros sistemas operativos, como iOS, como Linux, que es el más seguro cibernéticamente hablando. Y bueno, Mitos fue como tan relevante la última semana que entonces descubrió como bugs dentro del código de sistemas operativos tan potentes como Linux, que no habían sido descubiertos en 20 años o más por humanos, pero Mitos lo hizo como en un día, y un montón de otras vulnerabilidades también. Y obviamente Mitos como que también publicó en repositorios cómo lo hizo y qué pasa cuando personas como no éticamente no correctas descubren o leen este repositorio. O sea, básicamente Mitos le dio la receta de cómo hackear otro compu o otro sistema bancario o cualquier otro entorno virtual a gente hacker. Entonces es como algo un poco disruptivo, es algo muy preocupante, la verdad. No sé. Sí, es increíble. Es increíble. Y sí. Bueno, ahorita los CEOs de todas las que tú dices, de Amazon, de Google, de iOS, incluso un montón de CEOs, o sea, están reunidos para crear un plan de contingencia, ¿no? Y como no lanzar Mitos, sino aprender de ella y tenerla en cuarentena también, o sea. Y suena muy, muy sci-fi lo que estoy hablando, pero es algo que está pasando ahorita. Sí, imagínate que un investigador Anthropic narra que salió al parque del frente a comerse un sándwich, y en ese tiempo Mitos descubrió miles de vulnerabilidades de la empresa, ¿sí? Vulnerabilidades que venían existiendo una desde hace 27 años. Sí. Sí, y lo descubrió en menos de una hora, tal vez. Descubriendo lo que se llama los zero day momentos, los momentos de 0 días. En el mundo hacker, en el mundo informático, quien descubre estos zero day tiene una ventaja enorme para poder dominar, ¿sí? Empresas, compañías, atacar, ¿sí? Para poder chantajear, ¿sí? Y eso se está conversando mucho. Descubrió miles de vulnerabilidades zero day, Mitos, en poquísimo tiempo. Y dicen los expertos que, bien, hasta ahorita, como dices, está en cuarentena. Anthropic se dio cuenta del funcionamiento de este modelo. Dijo, esto es muy peligroso, hay que mantenerlo muy controlado. Pero sabemos que esto es una carrera que ya no hay cambios ni de una semana a otra. A veces hay cambios en horas, ¿sí? Entre distintas corporaciones de inteligencia artificial. Se estima que ya para junio, julio, agosto, el resto de empresas de inteligencia artificial ya tengan modelos parecidos a Mitos, ¿sí? Totalmente hablando, y es muy increíble pensar cómo todo esto se ha moldeado para que poco a poco una persona promedio no pueda como
no depender en su cotidiano vivir de una IA. Y bueno, con eso también viene el tema de la deuda cognitiva, el tema ético, que cada vez es más necesario, que cada vez, incluso en el ámbito académico acá, existe como cierto debate entre si la IA es considerado un autor de un paper o si realmente tiene que haber una supervisión humana. Esto de human in the loop siempre tiene que estar presente, tanto en decisiones urbanas como en cosas muy cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, es como el gran paraguas, y yo me pregunto como, ¿qué es lo que se plantea para el futuro? Bueno, Pablo decía que inteligencias artificiales como mitos tendrían que ser más accesibles, que sería como de aquí a muchos, no sé si a muchos años, porque ahora la competencia está aumentando en horas y las actualizaciones y los nuevos modelos se van actualizando no solo cada mes, sino cada hora. Entonces, se me ocurre como preguntarme qué promete la IA. No quiero, tampoco esta es una conversación así como conspiranoica ni desoladora, ¿no? Es como que queremos explorar los distintos matices. Pero, ¿qué promete la IA para la ciudad según vos, Pablo? A ver, la inteligencia artificial para la ciudad puede prometer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ayudar a una mejor gestión de datos en escuelas, en hospitales, en movilidad, ¿no? A veces sí pensamos en lo digital en la ciudad, ¿sí? Pero eso no es realmente inteligencia, ¿sí? A veces puede sonar como muy de negocios, ¿no? Pero sí necesitamos una visión de business analytics, ¿no? En donde si tenemos datos, tomando mucho cuidado en cuestiones de privacidad, de dónde los guardamos, de cómo los gestionamos. Si tenemos datos, podríamos, por ejemplo, ¿sí? Crear sistemas de movilidad internos en la ciudad en donde si hay alguna emergencia médica, ¿sí? Donde sensores identifiquen por dónde está yendo una ambulancia, que vayan a los mismos semáforos, vayan cambiando de rojo a verde, amarillo, tratando de minimizar el tiempo de llegada de la ambulancia hacia el hospital, ¿sí? O, por ejemplo, sensores en donde identifiquen en algún lugar de la ciudad hay una acumulación excesiva de polen que puede ser que puede ocasionar alergias a parte de la población. Dar aviso a que hay una acumulación excesiva de este agente alergénico, tengan cuidado, o una acumulación excesiva de contaminación, ¿sí? Creo que tiene muchas ventajas, y también pienso que no debemos caer como en el miedo de Terminator, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea, pero sí con Stephanie hemos narrado problemáticas de la IA, de privacidad, desafíos, impactos negativos que puede tener, pero el gran reto no es quedarnos en el miedo. El gran reto es aprender sobre la inteligencia artificial. El gran reto es alfabetizarnos en la inteligencia artificial para un poco reducir las grandes brechas sociales y económicas que ya existen. Imagínense, en América Latina ya hay grandes brechas socioeconómicas en términos de alfabetización digital, sin pensar en inteligencia artificial. Si le ponemos lo de inteligencia artificial, estas brechas sociales y económicas se agrandan aún más. Entonces, lo que creemos es de que debemos alfabetizar en la inteligencia artificial, y esta alfabetización debe ser masiva. Y creo que podcasts como este pueden dar su granito de arena, pueden contribuir a que entendamos de manera sencilla, de manera como más amigable, qué es la inteligencia artificial. Que hasta nuestras abuelitas aprendan o tengan alguna idea de qué es la inteligencia artificial. No quedarnos en los algoritmos complejos, numéricos, modelos, matemáticas, sino conocer al menos la esencia de los distintos modelos que comprenden la inteligencia artificial. Ese es un gran reto. Yo digo la alfabetización
para poder ser ciudadanos informados y que haya una adecuada gobernanza de datos y de la IA en la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también digo que tiene que haber una alfabetización en cuanto a la IA y también una constante supervisión humana. No creo que se pueda automatizar procesos tan complejos como la toma de decisiones. Sí o sí necesitamos supervisión humana, y con esto me refiero a muchos otros temas. Bueno, también vamos a tener un episodio de gobernanza con datos y ahí tendremos una invitada, pero yo quería como cerrar diciendo que la IA es una herramienta, más no como como un ente que toma decisiones, sino es una herramienta que se usa con inteligencia, con supervisión y con mucha ética. Entonces es básicamente a lo que quiero venir haciendo este podcast con Pablo, y justamente trayendo muy rápidamente una reflexión en una clase que tuvimos ayer. Justo usamos un algoritmo que regionaliza barrios, y obviamente el algoritmo, sin tener como una conciencia, un criterio del territorio, regionalizó un barrio como barrio precario, pero en realidad no fue así. Y un estudiante me decía, yo conozco este barrio porque yo vivo por aquí, no es así. No es así, no tiene esta clase de características. Y yo dije, eso es justamente el tipo de criterio al que necesitamos llegar. Como no ponerle toda nuestra confianza a cómo puede responder un algoritmo, sino nosotros caminar el territorio, caminar la calle, hablar con las personas, hacer todo este trabajo cualitativo, que también es muy importante, aparte de todo lo cuántico que podemos hablar ahora. Y bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar sobre trabajar por un algoritmo, qué implica y qué decisiones también se toman alrededor de eso, con un invitado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Stephanie Torres. Yo soy Pablo Cabrera Barona. Qué gusto. Y les esperamos pronto en nuestro próximo episodio.